Buenas, qué grato contar con su compañía en el gran debate con Adolfo Vega. El tema, balance de la primera vuelta para elegir presidente en Colombia, balance de la jornada electoral. Y el invitado, el exministro de Educación, columnista del Espectador, un gran analista, el doctor Luis Carvajal. Bienvenido. Gracias, Adolfo. Buenas tardes. Muy complacido. Complacido yo de estar aquí y ser invitado por Muy amable. Bueno, ¿qué nos deja como balance de la jornada electoral el día de ayer? Pues deja muchas cosas, Adolfo. En primer lugar, deja un aumento de la votación significativo. La participación se situó por encima del 53%, que es una cifra importante, no tan sorpresiva. No se puede hablar de un cambio de las conductas electorales, porque recuerde usted que en 1998 tuvimos una elección con esa participación. ¿Estamos hablando de qué elección? Serpa Pastrana. O sea que eso no es nuevo en el país. No. Como se trató de presentar como ayer. Se ha tratado de presentar ayer y hoy. Sí, tenemos una cifra muy parecida, digamos 3 décimas por debajo esa vez con relación a esta. En segundo lugar, ¿qué más se vio? Digamos una irrupción de un movimiento de opinión importante que tampoco es nuevo, porque si buscamos expresión de esos movimientos de opinión, así como tenemos a Fajardo que pudo ganar en Cali y en Bogotá, en su momento tuvimos la Ola Verde. Usted recordará. Claro, como Cusli. Exactamente, entonces tampoco es tan novedosa esa figura. Lo que sí es novedoso es la manera como los partidos políticos tradicionales han sacrificado, digamos así, su posición de liderazgo y su electorado, no porque hayan desaparecido, porque si usted revisa las encuestas, encuentra que en todas tienen importancia, el Partido Conservador, el Partido Liberal, obviamente hoy por hoy en todas se registra como más importante el Centro Democrático, pero detrás del Centro Democrático y a veces por delante, dependiendo de la época, el Partido Liberal aparece ahí, es el segundo o el primero, y lo mismo el Partido Conservador, sigue apareciendo porque independientemente de las estructuras de los partidos, de la pérdida de credibilidad de la política, sigue existiendo el sentimiento de partido, que no es igual a la militancia de partido. Que es lo que está en crisis. Que es lo que está en crisis. Pero igual muchos colombianos, y lo siguen diciendo, se sienten pertenecientes a esos dos partidos, así que no creo que se pueda hablar con rigurosidad acerca de que hayan desaparecido. Pero sí, viven una crisis violenta. Viven una crisis muy grande como viven una crisis casi todos los partidos políticos del mundo. No hay duda, no hay duda. ¿Sí? Sí. O sea, si usted le da una mirada, por ejemplo, a lo que pasa en Italia, los partidos que hoy manejan, que están tratando de crear gobierno, nada que ver con los que teníamos hace 20 o 30 años. O sea, ha habido unos cambios propiciados, digo yo, por la globalización que han afectado el desempeño de los gobiernos y también de los partidos políticos por la disminución de sus ingresos. Muy bien. Sí, pero la crisis del Partido Liberal, la crisis del Partido Conservador, partidos tradicionales, sí, en la historia de Colombia sí es notoria. 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 Y lo del Partido Liberal dramático. Un buen candidato, hay que reconocerlo como Humberto de la Calle, llevarlo a esos extremos. Sí, con relación al Partido Liberal. Usted fue directivo del Partido Liberal. Claro, yo fui presidente del Consejo Ideológico del partido, y además ha sido el partido de mi familia y de mis antepasados, etcétera. Usted lo sabe. Y esto no es proselitismo político. No, es historia. Con relación a eso es lamentable la situación a la que se ha llegado, sí, pero no creo que el único responsable sea el expresidente Gaviria. Pero sí. Yo creo que esto ha venido desde, digamos, desde esas elecciones de 1998, en las cuales el Partido Liberal tuvo una derrota por muy pocos votos. Voy a usar una frase que usted usó. Usted me dijo en ese momento, le sacaron la credencial del bolsillo a Serpa. Sí, claro. Porque así fue, ganó la primera vuelta y perdió la segunda. Pero desde entonces han venido ocurriendo una serie de hechos y yo voy a reseñar solamente el más importante. Pues aparte de que no ha accedido al gobierno en nombre propio, se ha divorciado de la opinión. Totalmente. Se ha reducido a la maquinaria política. Y la opinión la han venido aprovechando terceros.
como por ejemplo movimientos emergentes, como diría el entonces presidente del partido, su amigo y el mío, para mi honor y gusto, el doctor Luis Guillermo Vélez. Ese divorcio, desde esa época, y él lo veía así, era aprovechado por lo que él llamaba movimientos emergentes, que hoy ya no son tan emergentes, cambian de nombre, pero a mí me parece que esto no le confiere seriedad a la política colombiana. Yo no concibo una democracia sin partidos, Adolfo, déjeme decirse. No tiene sentido. O sea, no puede ser que usted arme un movimiento político para ganar una elección. Ese movimiento político gana la elección, hablemos de la alcaldía de Bogotá o cualquier otra. Y después, ¿quién responde por el desempeño de ese gobierno? Si el movimiento desaparece. El movimiento ya no está para que los ciudadanos reclamen. Sí, entramos en el terreno de la utopía. Entonces yo no creo que eso sea bueno para la democracia, no es mi bueno, estimado no es Adolfo. bueno. Yo creo que esa crisis de los partidos es también una crisis de la democracia. Sí, pero un paréntesis, no hay que eludir ahí la responsabilidad histórica del presidente César Gaviria. Esa coincidencia de la gran crisis del Partido Liberal con la presidencia de César Gaviria no es... Yo creo que muchas personas que hoy, claro, el presidente Gaviria tiene una responsabilidad y no creo que la haya ni la vaya a eludir. Pero yo creo que muchas de las personas que hoy son críticos del presidente Gaviria hasta hace 6 meses estaban con él. Hasta hace 4 meses. Sí, pero el resultado... Hasta hace 3 meses han promovido las reformas políticas en este país, que no han servido para nada, que han hecho crecer ese divorcio entre los partidos, llámelos como usted los quiera llamar, y la opinión pública. Entonces yo sí creo que hay más responsables que el presidente Gaviria. No quiero decir que sea el único responsable. Pero él es el capitán del barco. Sí. Él es el capitán del barco. Y tendrá que asumir la responsabilidad, yo sí creo, y creo que lo hace y lo va a hacer. No solo el mal resultado con la candidatura del doctor de la Calle, el mal resultado en las parlamentarias. No, y en las pasadas elecciones. Por ejemplo, recuerde usted que en la presidencia del presidente Gaviria estuvo de candidato a la alcaldía de Bogotá el doctor David Luna, que nunca había estado en el liberalismo, que llegó al liberalismo, se volvió candidato del liberalismo y ahora era uno de los alfiles del derrotado candidato Vargas Lleras. Pero él en su momento fue candidato a la alcaldía, obteniendo la votación más baja del Partido Liberal en todas las alcaldías. O sea, esto no es un fenómeno nuevo. Quiero recordar que sacó 100.000 votos. Y él llega al ministerio por el Partido Liberal. Se supone, ¿no? Pero y sale del ministerio como de Cambio Radical. Como vocero de Cambio Radical. Sí. Además, pues, en unas circunstancias complejas para la candidatura de Cambio Radical, que él tampoco, porque no, sí ha sido concejal de Bogotá, etcétera. Digamos, no es un dirigente histórico, digamos, exitoso en la política bogotana. Bueno, y su padre también, y su abuelo. Sí. Su padre fue secretario de gobierno de Jaime Castro. Sí, señor. David Luna Bisbal. No, pero claro que sí, su padre sí fue un gran liberal. Pero fue secretario. Diferente, pero no lo recuerdo como secretario de Jaime Castro. Sí. No lo recuerdo. En la campaña de Jaime Castro seguro que no. Pero yo sí. Pero no lo recuerdo como miembro del gabinete, no lo recuerdo. Bueno, y su abuelo también, un ilustre sin David Luna Serrano, de Zapatoca, Santander. Sin ninguna duda. Esa es la historia. Bueno, ¿qué pasó en el día de ayer? Retomando un poco la pregunta. Pasó eso, una mayor participación, ganó el candidato, ganaron los encuestadores. Salvo el caso de la sorpresa de Fajardo, que eso no solo lo dieron. Pero es que eso, a ver, le explico eso, Adolfo. Eso fue algo que ocurrió en los últimos 10 días y en 10 días no hubieron encuestas. La última encuesta, la muestra se tomó el 16 del mes pasado. Entonces usted da como ganador a los encuestados. Mire, si usted suma las 2 últimas encuestas y las promedia, le dan el dato exacto de quién llegó primero y quién llegó segundo. Sí. Teniendo en cuenta que cerraron encuestas hace más de 15 días. La encuesta estaba muy bien también definida en torno a lo de Vargas Lleras, un 7%. Lo de la Calle también estaba ya medido. Que entre otras cosas, recuerde que el director de Cambio Radical, doctor Vélez, dijo que él renunciaba a la política
si sacaba menos del 10% su candidato. ¿Tiene que renunciar? Espero que cumpla. ¿Tiene que renunciar? Que él no volvía a aparecer en la política. Tiene que renunciar. ¿Qué sigue? ¿Cómo tituló hoy su columna en El Espectador? Mi columna se llamó Más Duque, más Petro. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que continúa la polarización. Eso quiere decir que, contrario a lo que pasaba hace 2 años, querido Adolfo y televidentes, quiero recordarles que el DANE, que es una institución muy seria, muy prestigiosa, profesionalmente, por la calidad de sus profesionales, hizo una encuesta muy grande, me parece recordar 30.000 encuestas que encontraron que el país había girado hacia el centro. Sí. En ese momento era oportuna una candidatura de centro. Se había superado, ya había pasado los acuerdos con las FARC, pero la polarización se reavivó y tenemos discutiendo por la presidencia a 2 de sus exponentes. Eso es lo que pasó. Por una parte, el doctor Duque, por otra parte, el candidato Petro, que ya tuvo su experiencia pues, en la alcaldía de Bogotá. Representan, digamos, los 2 sectores extremos de la política colombiana. Y con todo el resurgimiento de Fajardo en la última semana, ni a él ni a Humberto de la Calle les alcanzó, mientras que Vargas Lleras fue víctima de su indecisión y de su ambivalencia. Creo que él, digamos, destiñó su campaña, por una parte siendo miembro del gabinete del presidente Santos, y por otra parte siendo después su vicepresidente. Y por otra parte entabló una agria discusión con el gobierno que nadie entendió, pero entendió menos el país cuando después finalmente fue, digamos, como el candidato consentido del gobierno. Sí, no fue coherente. Entonces, no fue coherente él, y creo que ahí se equivocó también el presidente Santos, que es uno de los grandes perdedores ayer. Es uno de los derrotados. Si no, digo yo, el mayor damnificado en las elecciones de ayer, sin duda, esto no es una Está en el grupo de perdedores. Esto es una cosa de análisis. Sí, porque ninguno de sus candidatos pasó a segunda vuelta. ¿Por qué habla de candidatos? ¿Habla fuera del doctor Vargas? Yo creo que el doctor de la Calle de alguna manera lo representó en los acuerdos, y el doctor de la Calle pertenecía a uno de los partidos de la coalición de gobierno hasta hace 3 meses. ¿Qué puede pasar en la segunda vuelta, doctor Carvajal? La segunda vuelta se ha ratificado la importancia de las encuestas, su validez. A mí me parece que es increíble que se discuta si las encuestas valen o no. Las encuestas son usadas en ramas del conocimiento tan distintas como la química, etcétera. Esto no tiene que ver. Una encuesta bien hecha es casi infalible. Las encuestas a boca de urna, las que se hacen saliendo las personas de votar, generalmente no se equivocan casi en nada. Sí, pero entonces, yo le creo a las encuestas. Le creía a las encuestas, le creía digamos, al momento que vivía la política colombiana, y le creo para la segunda vuelta. Y las encuestas dijeron que en segunda vuelta habría una diferencia de 5 puntos entre Duque y Petro, muy estrecha. ¿Usted lo ve así? Lo ve en las encuestas. Las encuestas dijeron, hay una diferencia de 5%, dijo la última Inbamer, que hace un seguimiento cada 2, cada 3 meses, etc. Yo creo que aquí se va a producir otro reacomodamiento. Sí. No veo difícil que el candidato Vargas Lleras esté con el candidato Duque. Digamos, es su característica. Claro. Así lo hizo gobiernos anteriores, así que él seguramente adherirá al candidato Duque, y seguramente algunos otros sectores, tanto del liberalismo como los de los verdes, que no se habían pasado para Petro, porque recuerde usted que muchos se pasaron a Petro. Sí. Entre otras cosas, la vicepresidenta del candidato Petro venía de los verdes, y en su momento fue público, digamos, ese desorden por personas que ya se habían salido a respaldar a Petro. Así que yo creo que algunos otros se pasarán y algunos otros de los verdes apoyarán al candidato Duque. Sin embargo, recuerde usted, mi querido Adolfo, que si algo mostraron estas elecciones
No es, como dicen por ahí, el fracaso de las maquinarias. Fracasaron las maquinarias del candidato Vargas. ¿Por qué? Porque se le pasaron a Duque. Eso de decir que las maquinarias desaparecieron, yo no creo que hayan desaparecido. Ellos, muchos abiertamente y otros menos abiertamente, y eso fue lo que se vio ayer, ellos llaman que les pusieron conejo. Yo creo que esa es una de las expresiones de la política cuando los partidos no son sólidos. La gente se va y viene, y hoy usted puede ganar son sacándose los votos de aquel, y mañana puede perder, porque no tenemos instituciones y partidos sólidos. Siguiendo la lógica de las encuestas, Duque presidente. Siguiendo la lógica matemática de las encuestas, Duque presidente. Pues un análisis diferente y profundo. Una persona que conoce muy bien el tema, como siempre muy grato. Para mí Me siempre. llena de satisfacción y ver como repito, una visión distinta de los hechos a la que estamos acostumbrados nosotros a analizar. Usted nos da luces y dada su conocimiento y sus estudios, pues es una nueva versión de la política colombiana. No, así lo veo, Adolfo. Mil gracias. No, gracias a usted por venir. Y vamos a seguir con ese tipo de análisis. Con el mayor gusto. Adolfo. Gracias por venir. Esta es una rama que se llama comportamiento electoral, que estudia dos cosas. ¿Por qué vota la gente o por qué deja de hacerlo? ¿Y por qué tiene una preferencia y no otra? Entonces cerramos con esa pregunta. ¿Por qué tiene una preferencia por Duque? Acá influyen los sentimientos, las emociones, mucho más que los programas, y tenemos hechos. Le voy a citar dos. El espejo venezolano, Sí. y dos, la alcaldía de Petro en Bogotá. Muy amable, doctor Carvajal. Con el mayor gusto. Primero en el gran debate con Adolfo Beck. Luis Carvajal, ministro de Educación, aquí nos acompaña en el estudio del ventilador. Gracias por venir. Gracias a usted, Adolfo.